Bendiga a todos, hermanos. Bendiciones a todos y buenos días. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Vamos a estar estudiando en el día de hoy la lectura titulada David el Guerrero en Primera de Crónicas, capítulo 10 hasta el capítulo 12. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que nos hables profundamente, que nos guíes y que nos ayudes, Señor, a que asimismo podamos entender esta lectura y aplicarla diariamente a nuestras vidas. Bendice al necesitado, al que está sufriendo, al que necesita sanidad y al que necesita un toque tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, miramos entonces aquí rápidamente en el libro de Primera de Crónicas, comenzando con el capítulo 10. Vemos entonces primero que nada que estábamos en el tiempo, ¿verdad? Hablando de lo que es el arca y que el arca del pacto es un asunto prominente en lo que es el libro de las crónicas. Se menciona más de 40 veces en este libro. Y así nos sorprendamos, ¿verdad? Que se dediquen 3 capítulos a los eventos del traslado del arca a Jerusalén. La lección es clara. La acción correcta hecha con motivación correcta, pero realizada de la forma incorrecta produce consecuencias mortales. En otras palabras, ¿verdad? Cuando tenemos una tarea de Dios y la vamos a hacer solamente por decir, yo hice la tarea, pero la hice de una manera incorrecta, no quita que fue hecho de una manera incorrecta, ¿verdad? En otras palabras, no es solamente hacer lo que Dios dice, sino es hacerlo de la manera correcta, como Él lo dice. ¿Verdad? Para honrar a Dios, yo no le voy a hacer daño a alguien más, por ejemplo. Para obtener mis necesidades, no voy a ir y quitárselas a alguien más para luego decir que Dios me bendijo, porque ese no es el orden de Dios. Así que pasan 3 meses antes que el traslado se complete del arca y cuando el arca es al fin emplazada en Jerusalén, David entonces dirige al pueblo en la celebración nacional. Entonces vemos acá que la cronología de los capítulos del 1 al 9 cubre lo que es la historia de Israel, desde la creación hasta el cautiverio de Babilonia. Entonces vemos que se creía que Dagón, el dios más importante de los filisteos, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, traía lluvia y proporcionaba abundantes cosechas. Entonces los filisteos construyeron templos para él cuando se establecieron en la fructífera tierra de Canaán. Y en los tiempos de sequías, el pueblo pidió misericordia a Dagón hasta el punto de sacrificar a sus hijos en sus templos. Y en tiempos de abundancia, los templos se usaban para crueles prácticas de entretenimiento, tales como la humillación de cautivos, como lo dice Jueces 16 del 26 al 23 al 30. Pero Dagón, como los otros dioses paganos, era indefenso contra el verdadero Dios, como lo dice Primera de Samuel 5 del 1 al 7. Y con todo eso, hermanos, en vez de ir tras honrar a Dios o pedirle a Dios, le clamaban entonces a Dagón. Las acciones de los heroicos guerreros que trajeron de regreso y enterraron los cuerpos de Saúl y de sus hijos nos debe alentar a respetar a los líderes elegidos por Dios. David mostró respeto a la posición de Saúl, aun cuando éste lo estaba persiguiendo para darle muerte. La infidelidad de Saúl fue tanto activa como pasiva. No solo hizo mal, sino que dejó de hacer el bien, desobedeció también activamente al intentar asesinar, ignorando las instrucciones de Dios y al buscar la guía de una adivina, que no se supone que lo hubiera hecho. Desobedeció pasivamente al olvidarse de pedir guía de Dios para gobernar el reino. Vimos en Primera de Samuel 28 también que Saúl pidió al Señor que lo guiara, pero no recibió respuesta. ¿Le ha pasado eso a usted que hemos orado, no es verdad? Que ha orado usted y que no ha recibido una respuesta. Nosotros a veces queremos tratar a Dios como si fuera un Dios de microondas, ¿verdad? Que le hablamos y ya pi, 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 pi de una vez. No es así, hermanos. Am, Dice luego el informe, y este dice, y no consultó a Jehová, ¿verdad? Es la acción que tomó, no estaba de acuerdo al plan de Dios y no había escuchado de Dios. Así que tristemente nosotros también a veces hacemos eso en nuestras vidas. A lo largo de la mayor parte del reinado de Saúl, David se vio forzado a ocultarse de él, desde Primera de Samuel 19 hasta el 30.
Y durante este tiempo tuvo varias oportunidades para matar a Saúl y para asumir su trono, como fue en Primera de Samuel 24-26, Primera de Samuel 16 del 1 al 13. Pero David confió en la promesa de que sería rey, pero no en su tiempo, no cuando estaba listo para matar al rey, sino en el tiempo de Dios. Y a lo largo de la mayor parte del reinado de Saúl, ¿verdad? Que pasa que se está ocultando, él continuó honrando a Dios, no haciéndole daño al rey. Entonces Dios había rechazado a Saúl debido a su rebeldía y terquedad y lo juzgó por sus pecados. Dios arregló la derrota de la batalla para que así Saúl muriera y su reino fuera retirado de su familia. Si Saúl no hubiera quitado la vida, no se hubiera quitado la vida, los soldados filisteos lo hubieran matado. Entonces los detalles de cómo David llegó al poder se relatan con mayor amplitud en Segunda de Samuel. Crónicas ahora lo que hace es que se enfoca en enfatizar que Dios nombró a David como gobernante, aun cuando utilizó los esfuerzos de muchas personas, incluso algunos de la propia familia de Saúl. Entonces David fue rey sobre Judá por 7 años y medio antes de capturar Jerusalén, cuando finalmente David fue ungido rey de Israel, habían pasado 20 años desde que Samuel lo había ungido. ¿Y qué nos enseña eso? Que vale la pena esperar el tiempo de Dios. David eligió a Jerusalén como capital por motivos políticos y militares, ya que Jerusalén, hermanos, estaba en el centro del reino y debido a que se localizaba en una frontera tribal, un territorio considerado neutral. Entonces, el poder de David aumentó como resultado directo de su confianza en Dios. La acción de Eliezer cambió el curso de la batalla cuando todos los que estaban a su alrededor corrieron. Él se mantuvo firme en su lugar y por esto él fue salvado a sí mismo por Dios. Y esto nos enseña que cualquier lucha, hermano, del miedo puede hacernos vacilar en vez de de que estemos firmes en Dios. Y asimismo debemos de enfrentar el miedo y estar arraigado en Dios y confiar en Él y Él se encargará de todo. Los 30 jefes eran los oficiales de mayor rango y y los más valientes del ejército de David. Y se menciona en el capítulo 11 del 15 al 19 estos tres hombres que arriesgaron su vida solamente para complacer a David. Y David reconoció que su devoción estaba inspirada en su devoción a Dios. Por lo tanto, él vertió el agua como ofrenda, demostrando que únicamente Dios merece tal devoción. Y dieron el agua a David, a él, a su vez, la dio a Dios. Del mismo modo que estos hombres se entregaron a sí mismos para servir a David, nosotros debemos hacer un lado nuestros propios intereses para servir a otros cristianos, como lo dice Romanos 12:10. Porque cuando servimos a otros hermanos, estamos sirviéndole a sí mismo a Dios. Y vemos aquí que se menciona nuevamente a Siclag, que era una ciudad filistea a la cual había escapado David para esconderse de Saúl, y aquí el gobernante, Aquis es el gobernante filisteo que se encontraba en ese lugar. Él estaba contento, ¿verdad?, de tener a un famoso guerrero israelita que había desertado su tierra. Pero sin embargo, él no sabía que David solo estaba fingiendo su lealtad. Y Aquis dio la ciudad de Siclag a David, su familia y su ejército. Y el paradero de David no era un gran secreto y muchos seguidores leales se le unieron a sí mismo cuando estaba ahí. Entonces David se rodeó de grandes guerreros, el mejor de los ejércitos israelitas. Él había practicado suficientemente para perfeccionar sus habilidades con el arco, la honda o la lanza. También poseían una mentalidad firme y determinada, ¿verdad? Dice que sus rostros, hermanos, de los soldados eran como leones. Estaban físicamente en forma, eran ligeros como las gacelas y estaban dedicados también a servir a Dios y a David. Y los líderes no se ven fácilmente amenazados, ¿verdad? Por los subordinados competentes. Sin embargo, los líderes poderosos se rodean de lo mejor y no se intimidan ante seguidores capaces y competentes. Hay personas, hermanos, que dicen, no, pero es que yo quiero cantar y como yo quiero cantar, quiero ser líder de canto, yo
voy a ser el único. Como si al haber otra persona le vaya a robar el talento, le vaya a robar la bendición, hermanos, y Dios quiere que trabajemos todos juntos. Así que podemos ver acá que los que usaban los arcos y los que tiraban ondas usaban armas específicas y la onda era discreta en apariencia, pero mortal en batalla, con un pequeño saco de piel, con un cordón de piel o de pelo de cabra que estaba atado a cada lado. La onda se giraba encima de la cabeza, se le daba así, ¿verdad? Puerta completa sobre la cabeza. Y esto hacía que la piedra diera en un objetivo. El arco y la flecha habían sido usadas durante miles de años y las puntas de las flechas eran de piedra, madera o hueso, debido a que los filisteos todavía tienen el monopolio de la metalúrgica. Y las asas de las flechas, hermanos, eran de carrizo o de madera y las cuerdas de los arcos eran de tripas de animales y así hacían entonces que salieran las flechas. Y si bien los hombres de Benjamín eran guerreros, eran arqueros, honderos experimentados, los guerreros de Gad eran expertos con el escudo y la lanza. Y las lanzas de Israel tenían las astas de madera y las puntas de hueso, como habíamos dicho. Y cuando había que hacer algún trabajo importante, Dios escogía a una persona para hacerlo. Y el Espíritu daba a esa persona el poder y la habilidad necesaria para que pudiera completar entonces esa tarea. David poseía un gran ejército, como el ejército de Dios, y estos hombres fueron atraídos por David debido a la reputación de sus grandes guerreros, las noticias de sus victorias y el deseo de que se hiciera la voluntad de Dios al hacer rey, asimismo a David. Y en Números 1 del 47 al 50 podemos ver que Dios dijo a los levitas que estarían exentos del servicio militar. Y luego 200 de las principales tribus de Isaacar entendieron los tiempos y como resultado su conocimiento y juicio proporcionaron la ayuda necesaria para tomar las decisiones de la nación bajo la dirección de Dios y no bajo el pensamiento humano. Entonces el pueblo estaba listo para un cambio, había sufrido bajo el liderazgo de Saúl y por su desobediencia hacia Dios, y entonces estaban tan eufóricos con la coronación de David que esto contribuyó abundantemente a lo que era la celebración. Amado Dios, gracias, Padre, por esta palabra. Te pedimos asimismo, Padre, que nos ayudes a siempre depender en ti y a poder esperar a tu tiempo. Padre, que no nos apresuremos, que seamos pacientes y que entendamos, Padre Jehová, que lo tienes todo bajo control. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor.